del Senado de la República. Maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública. Senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia del doctor Gerardo Esquivel, coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez. Agradecemos la presencia del doctor Roberto Figueroa Martínez, secretario de Servicios Administrativos del Senado de la República. Muchísimas gracias por acompañarnos. Asimismo, agradecemos la presencia de los miembros de la Secretaría de Educación Pública que hoy nos honran con su presencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, señoras y señores, sin más preámbulos, para dar la bienvenida a este foro, yo cedo el uso de la palabra a el doctor Gerardo Esquivel, coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez. Buenos días tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos aquí a la la antigua casona del Senado de la República, que ha sido recientemente renovada y que hospedará en los próximos días también a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Les damos la más cordial bienvenida y los convocamos a este foro titulado A 3 años de la reforma en materia educativa. ¿Qué fortalecer? ¿Qué cambiar? ¿Qué nuevas medidas poner en marcha? Como ustedes saben, el tema de la reforma en materia educativa es un tema de fundamental importancia para el país, que ha generado innumerable interés en asistir. También fue parte del motivo del cambio de sede y les agradecemos su asistencia y participación. El propósito de este foro tiene un doble propósito. Uno, contribuir a la evaluación de la reforma en materia educativa a la luz de la experiencia de los primeros 3 años de su implementación. Para ello contaremos con la opinión de actores involucrados, así como de investigadores especialistas en el tema. Como segundo objetivo es identificar, a partir de la valoración que se haga, de los cambios que sean necesarios, si es que son necesarios, en el diseño de la legislación, de la política pública y de su ejecución. Todo ello con el fin de aumentar su eficacia en el mejoramiento de la calidad educativa. Para ello hemos organizado este foro de 2 días de duración, como decía antes, con expertos, autoridades y actores involucrados en el tema, y tendremos una serie de 7 mesas que abordarán distintos temas que consideramos importantes en todo este tema de la reforma en materia educativa. Aparte de esta inauguración, tendremos una mesa sobre los contenidos e implementación de la reforma, una valoración general, el servicio profesional docente, un tema de profundo interés para los profesores y para las autoridades participantes en estos temas, donde discutiremos los procesos de ingresos, promoción y permanencia. En tercer lugar, tendremos una mesa sobre el fortalecimiento de la escuela pública, que como ustedes saben está al centro de esta discusión. En cuarto lugar, el tema de la formación inicial y continua del magisterio, un tema nodal en el que seguramente habrá contribuciones importantes. Ayer el secretario anunció el programa de formación y de renovación del tema de las normales. En la mesa 5, la reforma en la educación media superior, una mesa específica sobre un tema que de repente queda inmerso en la discusión más general dentro de la parte de la educación básica, y por eso quisimos tener una mesa aparte sobre ese tema. La mesa 6, un tema que consideramos central y fundamental en toda esta discusión de la reforma en materia educativa, sobre el federalismo, el centralismo y la participación social. Y finalmente una mesa que valorará y discutirá los cambios necesarios para la transformación de la evaluación básica y media de manera general. Esos son los temas, las 7 mesas que conforman este foro, 4 mesas el día de hoy, 3 mesas el día de mañana, y que esperamos que contribuyan de manera sustantiva a la discusión de este tema de gran importancia para la nación, que es el tema de la reforma en materia educativa. Y sin más, les agradezco mucho su asistencia y su participación. Sean ustedes muy bienvenidos al Senado de la República.
Muchas gracias por sus palabras, doctor Gerardo Esquivel, coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez. Señoras y señores, queremos agradecer la presencia del senador Gerardo Flores Ramírez. Muchísimas gracias por acompañarnos, senador. A continuación, escucharemos el mensaje del senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República. Senador Luis Miguel Barbosa, presidente del Instituto Belisario Domínguez, señor secretario don Aurelio Nuño Mayer, señor doctor Gerardo Esquivel, senador Flores, distinguidos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, distinguidos académicos, distinguidísimos invitados. Educar es un acto de amor, de visión y de esperanza. Y hay que recordar que las leyes no están escritas en piedra. Reflexionar en torno a lo legislado, sus frutos, sus alcances, sus limitaciones, son un ejercicio permanente. Hoy se aprovecha este espacio de reflexión en la Casa del Federalismo, donde está representada cada una de las entidades federativas, de los trozos del alma de México, en donde lo que se espera de nosotros es tener mejores instrumentos para poder seguir avanzando. En legislación y en política no hay punto final, hay punto y seguido. Y eso es lo que tenemos que seguir construyendo. Quiero iniciar con dos reflexiones. La primera, el ánimo del país cuando se construyeron las primeras etapas de la reforma. Y por otro lado, segundo, traer a la memoria cuáles eran los fines que perseguíamos en ese momento. Hace poco más de 3 años, el ánimo del país era distinto. Primero, el Pacto por México iniciaba. Los partidos políticos de mayor tamaño habían logrado algunos acuerdos que versaban fundamentalmente en las grandes preocupaciones de origen, 95 prioridades, 5 ejes temáticos. Y en el caso educativo se enlistaron 11. Segundo, los actores eran otros, los presidentes de los partidos, varios actores claves en el gabinete, más de la mitad de los estados tenían gobernadores distintos, la Cámara de Diputados tenía 500 diputados de otra legislatura, y en el caso del Senado nos hemos venido renovando y cerca de una veintena de compañeros se han integrado en el camino. Tercero, y esto es muy importante, había una sensación generalizada de cambio y de esperanza que lamentablemente hoy hemos perdido. Parecía que este país tenía grandes horizontes y que las reformas estructurales nos iban a dar mejores condiciones. En resumen, se confiaba en que trazaríamos nuevos caminos y que había esperanza. Lamentablemente en el camino las hemos perdido. Los 4 jinetes del apocalipsis que menciona Enrique Krauze: violencia, inseguridad, corrupción e impunidad, omisiones, imperfecciones por parte de la clase política y de una sociedad frustrada que no encuentra en sus gobiernos lo que desea: resultados, resultados y más resultados. ¿Qué buscábamos? Una mejor educación. Y así como llega la reforma constitucional el 10 de diciembre del 2012, el Congreso de la Unión, a su manera, hizo su tarea. Porque los políticos tenemos que entender que nuestra misión es transformar, es cambiar, no administrar. Tenemos que modificar las instituciones y generar mejores condiciones. En el inicio, la reforma constitucional se plantea para lograr una mejora global del sistema educativo con 2 instrumentos principales y 5 mandatos paralelos. Por un lado, la evaluación y por el otro, la profesionalización docente y de cargos directivos mediante la creación de un servicio profesional. Acompañaron la reforma un aumento en la capacidad
de participación de docentes y padres de familia en contenidos educativos y que ahora está poniéndose de relieve en el modelo educativo. El derecho a recibir una educación de calidad, la autonomía de las escuelas, el sistema de información y de gestión educativa, el censo, las escuelas de tiempo completo y la prohibición de alimentos no nutritivos. Sin embargo, en los primeros años, siendo autocríticos, el enfoque principal probablemente tuvo mayor énfasis en el servicio profesional docente. Y el alma de la educación es el modelo, es el diseño curricular. Y claro que tenemos dos actores muy importantes, los docentes y los padres de familia. Y lamentablemente tendremos que reconocer que no hemos logrado que los docentes se sientan aliados de este proceso, constructores de este México que queremos. Y en el caso de los padres de familia, siempre hemos requerido una mayor participación. Teniendo estos fines claros, en los primeros 3 años, es difícil evaluar lo que se ha logrado por diferentes motivos. La prueba de enlace se cambia y se convierte en la prueba de planea. Es difícil tener series históricas. Las pruebas de PISA seguirán siendo un referente, pero no acaban de tomar decisiones en política pública. Y además porque no se ha aprobado el paquete completo de la reforma. Y hay que recordar que la reforma no es solamente la legislación, son las políticas públicas. Son 2 pilares que tienen que alimentarse de manera mutua y que siempre serán perfectibles. Pero también no seamos ingenuos. Cambiar la ley no modifica la realidad. Si de esto se tratase, la Ley General de Educación se ha cambiado más de 300 veces en 20 años. Seríamos un país sobreresuelto. La ley es un camino, es un deber ser, pero también tenemos que reconocer que hay algunos temas que desde el trazo original probablemente tendremos que volver a revisar. Y enlisto 10 de ellos. 1, las atribuciones de las autoridades educativas. 2, la revisión de la educación normal. 3, la formación continua de los docentes y su acompañamiento en el reconocimiento. 4, la auténtica autonomía de gestión escolar para que las comunidades de aprendizaje tomen decisiones que hoy todavía no hacen. 5, la participación social. 6, los sistemas de quejas para docentes y padres de familia que pusimos en la ley. 7, la transparencia y rendición de cuentas de directores. 8, el sistema de información y de gestión. 9, algo que olvidamos en el camino, que es la revisión del Fondo de Aportaciones a Educación Básica. Se suplió por el FONE, pero no hay estímulos a los estados. Y finalmente, lo que ahora sí estamos haciendo, y lo celebro, es la revisión del modelo educativo. Y junto con esto, temas laborales que todavía no están atendidos. Lo digo con mucho respeto, en 2 frases. Primera, el objetivo sigue siendo el desmantelamiento de un sindicalismo corporativo y clientelar que en ocasiones ha sido corrupto y que no permitió muchas cosas, donde el sindicato se convirtió en patrón y el patrón dejó de serlo, y todavía hay pendientes en el camino. Y las realidades estatales ahí están. Segundo, que esa sí es la parte del alma y el corazón, es lo del modelo educativo que tenemos que transformar. Y porque siempre habrá 3 evaluaciones pendientes. Una, la del modelo educativo, que no es una fotografía, es una película en construcción. 2, el modelo de formación docente, y en educación normal no hemos entrado ni siquiera al inicio para aspectos importantes. Y tercero, el modelo de evaluación del desempeño, tanto para docentes como para los cuadros directivos. En los transitorios de las leyes secundarias pusimos varios aspectos. Algunos se han venido atendiendo, otros lamentablemente en el camino se han quedado pendientes. Y luego también hay aspectos de carácter laboral que no están en el trazo y que son muy importantes. Hay que revisar el apartado B del artículo 123 de la Constitución para ver el tema del sindicalismo, y no es
más que para que puedan tener mejores formas de desempeño interior. El sindicato tiene como misión el estudio, el mejoramiento y la defensa de los intereses de los trabajadores, pero en el apartado B y su ley reglamentaria falta democracia, transparencia y rendición de cuentas. Falta la libertad de asociación, no existe. Falta la no obligación del patrón para retener las cuotas de los agremiados. Lo digo en el sentido autocrítico, no para demeritar lo que hemos hecho, porque hay que reconocer que de las iniciativas de origen del Pacto por México, la primera que envió el señor presidente Peña fue precisamente la reforma educativa. ¿Y qué es la reforma educativa y qué nos dice a nosotros? La reforma no va a venir de una entelequia distante. La reforma la tenemos que construir todos los días. En las 260,000 escuelas de educación básica y media superior, en la necesidad en algún momento de incorporar la agenda de educación superior, en el esfuerzo que cada persona hace, porque no se hace solamente en el centro educativo. Hoy Naciones Unidas reconoce que es educación durante y para toda la vida, y si algo hace el ser humano desde el primero hasta el último suspiro de vida, es desplegar su capacidad de aprender, de amar y de comprometerse. Hoy, en esta casa de reflexión, hemos convocado a diferentes actores y quisiéramos escuchar todas las voces. Nunca una reforma se concluye y en esto necesitamos del alma, la mirada y el corazón de todas las personas, las voces que piensan de manera diferente. Bienvenidas, porque en un México plural esto tiene que entenderse como una divisa y no como un mal tolerado. Y podemos sistematizar muchas cosas. Por eso felicito al senador Barbosa, al doctor Esquivel, a todo el equipo del Instituto Belisario Domínguez, que a nombre de una institución como es el Senado, y en esto estuvieron muy de cerca planeando el evento con nosotros, necesitamos recuperar la reflexión detallada y estratégica de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde queremos llegar. Debemos mirar para adelante, detener la mirada un momento para darnos la oportunidad de ir hacia el futuro, para entender que la educación impacta en la eternidad de un ser humano, que tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido, de un educando que merece mejores condiciones, de profesores con los cuales tenemos deudas sociales y laborales lamentablemente incumplidas, pero sobre todo de un país que es nuestro y que es de todos, y de este México que representa lo mejor de lo que queremos ser, la diferencia entre las ideas y los ideales. Bienvenidos a la Casa del Federalismo. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras del senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación dentro de este foro. A continuación, yo cedo el uso de la palabra al maestro Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Saludo en primer lugar y con mucho gusto y agradeciendo esta invitación a mi amigo, al senador Miguel Barbosa. Muchas gracias, señor senador. Primero, como lo decía el senador Romero Hicks, por el interés y por la visión de poder desde esta Casa del Federalismo convocar a un foro de reflexión plural a 3 años de que se haya aprobado la reforma educativa para hacer un balance en de dónde estamos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, senador. Y agradezco también, por supuesto, al doctor Gerardo Esquivel, quien es un académico muy destacado y que sé
que ha participado en la concepción y organización de estos foros. Y por supuesto también al senador Romero Hicks y a todas y a todos los que nos acompañan, académicos, expertos en materia educativa, al senador Gerardo Flores, muchas gracias, senador, y a todas y a todos ustedes. Déjenme empezar también haciendo un pequeño recuento de dónde estábamos en 2012 para recordar por qué y la esencia de la reforma educativa, que muchas veces en estos procesos, como suele suceder, por la propia dinámica que tienen, una dinámica sin duda difícil y compleja, pero muchas veces se pierde en el horizonte las razones y el porqué de las acciones que se hacen, como es esta reforma tan importante. Y lo primero que hay que decir es que, si bien todavía el sistema educativo mexicano sigue teniendo retos importantes en materia de cobertura, si un éxito tuvo el sistema educativo durante el siglo XX, fue precisamente el poder llegar prácticamente a cada rincón del país y desplegar en menos de 100 años, que es un tiempo histórico corto, prácticamente de la nada, uno de los sistemas de educación pública más grandes del mundo. En el año de 1921, cuando el presidente Álvaro Obregón funda la Secretaría de Educación Pública con el primer secretario José Vasconcelos, en una población más o menos de 15 millones de habitantes, únicamente el 10% de los niños iba a la escuela. Hoy, en un país de 120 millones de habitantes, hay una cobertura universal de primaria, prácticamente universal de secundaria, hay ya una cobertura de 78% en educación media superior y cerca ya del 36%, un poquito menos, 35, casi 36% en educación superior. Eso equivale a un sistema educativo que tiene 34 millones de alumnos, 2 millones de maestros y un poco más de 260,000 planteles educativos, y que lo vuelve uno de los 5 sistemas de educación pública más grandes del mundo. Dicho esto, era claro también que el sistema educativo que teníamos con el que llegamos a la primera década del siglo XXI, si bien tenía estas fortalezas, no tenía la calidad suficiente, medido como se quisiera medir, con pruebas como PISA, con análisis cualitativos, bajo básicamente cualquier nivel de análisis. En términos generales, la calidad del sistema educativo de nuestro país era muy baja y claramente insuficiente para los retos del siglo XXI. Un siglo en donde, además de la intensidad de la globalidad, particularmente para un país como el nuestro, inserto en diversas zonas de libre comercio con el mundo, pero un siglo que además, como ustedes saben, por el desarrollo tecnológico, la cantidad y la velocidad a la que circula el conocimiento se ha acelerado notablemente, en donde los empleos que se esperan para los próximos años en muchas ocasiones todavía no se conocen. ¿Por qué? Precisamente por esa dinámica de cambio tecnológico muy rápida que a su vez tiene un impacto en las estructuras económicas. En un mundo así, el sistema educativo que teníamos claramente no iba a cumplir con las expectativas de los niños, de las niñas, de los jóvenes de México, y no iba a cumplir con las expectativas que tenemos y que queremos construir como país. Y no solo eso, el sistema educativo también había dejado de ser
un motor, como lo debe de ser, de igualdad social. La desigualdad se reproducía cada vez de manera más aguda en nuestro sistema educativo y la educación, que debe ser una herramienta, entre otras muchas cosas, para poder superar condiciones de rezago, tampoco se estaban cumpliendo. Esa era la realidad de nuestro sistema educativo y por eso la urgencia de su transformación. Y por qué, a pesar de las fortalezas, que también sin duda son muchas del sistema educativo, estábamos en esa condición. En primer lugar, y lo decía hace un momento el senador Romero Hicks, porque teníamos ya un sistema educativo altamente corporativizado y clientelar, en donde lo más elemental y central, que es el derecho de los niños y las niñas a una educación de calidad, no era el valor central, no era el valor sobre el que se estructuraba el sistema educativo y sus políticas públicas. Era un sistema en donde no existían reglas claras para el ingreso, para la promoción, para la permanencia, es decir, los maestros no tenían una estructura, o no existía una estructura de profesionalización clara, transparente y sustentada en el mérito. Era un sistema que por lo mismo tenía muchos vicios: venta y herencia de plazas, falta de transparencia en cómo se estructuraba, y eso tenía un impacto en los propios docentes, quienes estaban bajo un sistema en muchas ocasiones, pues francamente yo diría que hasta opresor sobre ellos, en donde su capacidad profesional no estaba valorada y no tenía una estructura institucional para construirse, y dependían de un conjunto de factores clientelares u opacos para poder transitar y hacer una vida profesional y tener los instrumentos para desarrollarla. Bajo esa misma condición, la escuela, que es el centro donde ocurre el proceso educativo, donde confluyen los alumnos, los maestros, los materiales y donde se da el encuentro y los procesos pedagógicos, era el último eslabón de un conjunto de cadenas verticales y altamente burocráticas, fueran del gobierno, sindicales, del sistema educativo. La escuela simplemente recibía dictados, con lo cual se acumulaba burocracia, en donde había poca margen para tener alguna autonomía, o por lo menos algún grado de autonomía de gestión, donde no había acompañamiento pedagógico y por lo tanto no existía plenamente una vida colegiada y académica como debe de ser en las escuelas. De la misma manera, la formación inicial de los maestros había quedado relegada y en muchos sentidos aislada. La pedagogía o el enfoque pedagógico y los contenidos educativos, por lo menos rezagados frente a las necesidades del siglo XXI. Y como decía hace un momento, un sistema que además, en lugar de romper con la desigualdad, la perpetuaba. Ese era, en términos generales, el sistema educativo que existía en el 2012, y precisamente por eso se hizo una reforma educativa. Una reforma educativa que busca atacar precisamente esas deficiencias que tenía nuestro sistema. Dar los instrumentos para que el Estado pudiera recuperar la rectoría en materia educativa. Estructurar y construir
un servicio profesional docente que permitiera a los maestros tener una carrera con reglas claras, sustentada en el mérito, que rompiera con esas relaciones clientelares y corporativas que asfixiaban a los propios maestros. Poder poner a la escuela en el centro y romper con un sistema vertical para hacerlo más horizontal y crear las políticas públicas alrededor de la escuela para que se pueda convertir en una comunidad académica vibrante, dar acompañamiento pedagógico adecuado y en ese sentido transformar el sentido de la supervisión escolar, quitar carga burocrática y, por supuesto, construir las condiciones materiales adecuadas en las escuelas, que ese era otro problema. Los planteles educativos estaban abandonados y previo a la reforma todos sabíamos que estaban en mal estado, pero era imposible hacer un programa bien estructurado a nivel nacional para mejorarlo porque ni siquiera teníamos los datos de cuántas escuelas y cuántos maestros hay, mucho menos de cuáles eran las carencias de las escuelas. Hoy eso se tiene. Y por lo mismo también como parte de esta reforma está este gran programa de infraestructura en donde se están invirtiendo 50,000 millones de pesos, es decir, cerca de 3,000 millones de dólares, para poder arreglar 33,000 escuelas que hoy sabemos dónde están y cuáles son las carencias que tienen. Es una reforma que nos da los instrumentos y nos permite fortalecer la formación inicial de los maestros, fortalecer a las escuelas normales, pero también dar hoy una participación a las universidades en la formación de los futuros maestros, algo que antes estaba impedido. Y que eso nos va a permitir que tengamos un sistema de formación inicial mucho más diverso y robusto a lo largo de los años. Una reforma que da pie a lo que hoy estamos haciendo, que es una revisión amplia, plural y conjunta de lo que se ha llamado el modelo educativo y de manera central de la nueva propuesta curricular, en donde lo que se busca es cambiar o continuar y profundizar el cambio de enfoque pedagógico, en donde podamos dar el brinco de una simple acumulación de conocimiento o transmisión de conocimiento a aprender a aprender. Y por supuesto, nos da también los instrumentos para poder hacer un sistema más incluyente y equitativo. Es decir, que todas estas transformaciones las podamos llevar a los lugares donde más se necesitan y que el sistema pueda y tenga la capacidad de incluir a todos los niños y las niñas de México. Y esa es la capacidad que nos da hoy la reforma educativa. ¿Dónde estamos hoy en ese proceso de cambio? Pues estamos precisamente en su proceso de implementación. Un proceso muy complejo porque es una transformación muy profunda de una de las estructuras más complejas que tiene el Estado mexicano. Y que además su complejidad es cómo logramos que esas transformaciones lleguen al aula, que es a donde tienen que llegar. Es, por supuesto, también complejo porque enfrenta muchas resistencias, porque está haciendo un cambio radical de un tipo de modelo a otro. Y en donde se lleva tiempo, sin lugar a dudas, como ha sucedido en todos los países que han hecho estos cambios y estas transformaciones. La simple revisión de lo que se llama el modelo educativo, la propuesta curricular, para que llegue al aula y llegue bien al aula, toma tiempo. Parte de un planteamiento que se debe de analizar, que debemos de construir entre todos y que después tiene que tener la construcción de los planes de estudio, los nuevos materiales, los nuevos libros, que lo conozcan los maestros. No se puede hacer de un día a otro. Es un proceso y en ese proceso estamos. Y es por eso que como parte de esta reflexión, desde nuestra óptica, la reforma educativa que se construyó, la reforma educativa que aprobó esta soberanía, es una reforma educativa adecuada, correcta,
que responde a las necesidades legislativas para hacer la transformación de ese sistema educativo que teníamos en 2012, que da las herramientas de política pública para transformarlo. Y por eso, desde nuestra óptica, la valoración sobre qué está funcionando y qué debe de cambiar de la legislación educativa debe de esperar a que la reforma esté en marcha, a que la reforma se esté implementando, a que conozcamos realmente cómo está funcionando la reforma. Hoy apenas estamos en este proceso y falta mucho. Hay áreas centrales de la reforma educativa que no han iniciado, como por ejemplo, lo citaba bien el senador Romero Hicks, el fortalecimiento de la educación inicial. Y lo vamos a hacer. Y como lo anuncié ayer, próximamente estaremos presentando una estrategia y una ruta con los instrumentos que nos da la reforma para construir la política pública. Pero desde nuestra óptica, después de un proceso legislativo tan intenso, tan profundo, tan republicano, en donde se aprobó y hubo cambios centrales a la Constitución, como agregar en el artículo 3 el derecho a una educación de calidad de las niñas y los niños. Después de ese proceso, el ejercicio que tenemos que hacer como país, después de haber logrado esos niveles de consenso, es permitir que la reforma avance, se implemente y cuando esté plenamente implementada, cuando esté funcionando, hagamos las evaluaciones y las valoraciones como nación, como país, para saber qué es lo que eventualmente se tiene que cambiar de la legislación. Porque además, el legislador hizo un muy buen trabajo, no solo en la estructura legal que nos da estas herramientas para la transformación educativa, sino que dio los espacios suficientes para que la política pública se pudiera estar adaptando y pudiera estar en un proceso de mejora continua. El ejemplo más claro, que es el que hoy ha generado más polémica y llama más la atención, es el caso de la evaluación. La estructura que está en la legislación sobre la evaluación desde nuestra óptica es correcta y no es punitiva. Es un proceso que está enfocado a que el maestro pueda construir una carrera profesional, que pueda mejorar, que pueda tener una capacitación de calidad y en donde además se garantiza la estabilidad laboral. Pero la aplicación concreta de la evaluación, es decir, qué es lo que se pregunta, cómo se pregunta, cuál es el proceso, eso el legislador lo dejó a la política pública, dándole atribuciones al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y algunas otras a la Secretaría de Educación Pública. Y en ese sentido, la evaluación puede ser un proceso de mejora continua. El INE en sus facultades lo ha dicho y ha anunciado que está en un proceso de mejora de la evaluación en aras de volverla y poder tener instrumentos que la contextualicen mejor a la realidad de cada parte del país y a la realidad que enfrenta cada maestro. Y nosotros coincidimos con ello y en las facultades que nos tocan estamos en un ejercicio similar, que nos va a permitir tener un mejor proceso de evaluación más cercano a los maestros, que lo perciban más justo y más útil para el objetivo que estamos buscando, que es la construcción de una vida profesional sustentada en el mérito y en el apoyo al maestro. De la misma manera, la reforma educativa nos da los instrumentos para hoy poder estar haciendo las discusiones y los análisis del modelo educativo y de la propuesta curricular. Y nos los dará cuando hagamos la presentación de la estrategia para la formación inicial, en donde también haremos un proceso de análisis y de acompañamiento con los diversos grupos que tengan algo importante que decir o que opinar. Es decir, la reforma da esa flexibilidad para que sea a través de la política pública en donde tengamos esa mejora continua y se puedan enfrentar los diversos problemas que se generan, sin lugar a dudas,
de un proceso tan amplio, tan difícil y tan complejo de implementación de una reforma, del calado de esta reforma, de un sistema educativo tan grande, tan diverso, tan complejo, tan desigual, como lo es también nuestro país. Y por ello, la reflexión que yo les quiero dejar aquí se resume en 4 temas centrales. Primero, que recordemos dónde estábamos en 2012 y la necesidad de hacer un cambio profundo en el sistema educativo del país. Tener la claridad y que no se nos olvide que con el sistema educativo que teníamos, no íbamos a tener la capacidad de ofrecerles a los niños, a las niñas y a los jóvenes de México una educación de calidad. Y que era un sistema que tenía todos los vicios que describí hace un momento. Segundo, que la reforma legislativa que se hizo es una buena reforma, que atiende y da los instrumentos a las autoridades educativas, le da los instrumentos y las herramientas legislativas para atacar los problemas que tenía nuestro sistema educativo y transformarlo. Tercero, que estamos en pleno proceso de implementación y que la implementación de una reforma de este tamaño es larga y lenta y tenemos que ser pacientes como país. Porque esa es la realidad, no solo por el tamaño y la complejidad y el nivel de reto sobre el que venimos, sino porque los cambios educativos son procesos de largo plazo, no inmediatos. Y que por lo mismo hay que tener la paciencia, la madurez como república, como país, de dejar que este proceso concluya para hacer la valoración de los cambios que requiera a nivel legislativo. ¿Por qué? Y ese es mi último punto. Porque la reforma legislativa está tan bien hecha que da los espacios para que sea a través de la política pública, a través de un proceso de mejora continua, de prueba y error, como sucede con la política pública aquí y en cualquier otro lugar, en donde se vayan haciendo los ajustes, las mejoras y los retos de este proceso de implementación. Esa es la visión que tenemos, porque además estamos absolutamente convencidos de que esta es una gran reforma y de que es la posibilidad de construir las bases de un Estado mexicano exitoso en el siglo XXI, que le dé las herramientas a los niños y a las niñas para que puedan competir aquí y frente a cualquier otra nación del mundo, que le va a dar los instrumentos a México para ser un país exitoso en un mundo globalizado y altamente competitivo, y que además es también la reforma y el proyecto de nación, un proyecto de Estado, que les podrá dar las herramientas a los niños y a las niñas para romper la desigualdad o ayudar a romper la desigualdad que existe en nuestro país, que en ese sentido es y será la mejor política social. Y porque estamos convencidos de que eso puede lograr esta reforma educativa, es que estamos absolutamente convencidos que hay que hacer el máximo esfuerzo que podamos hacer nosotros desde el Ejecutivo, pero como país, como Estado mexicano, para que tenga éxito su implementación, para que juntos podamos librar las barreras y las resistencias que existen en su implementación, de diversas formas, con diálogo, escuchando. Eso es fundamental, pero que no nos podemos rendir como país ante un proyecto tan importante, ante algo que se logró con una amplísima mayoría en un proceso democrático y republicano del que nos deberíamos de sentir orgullosos como nación. Y que han sido pocos los proyectos que recientemente México ha podido construir, proyectos con visión de Estado nacionales, y que este es uno de ellos. Y nos debemos de sentir profundamente orgullosos de eso. Que hay dificultades sin duda, pero no nos pueden desanimar. Que hay cosas que corregir, por supuesto. Que hay que tener apertura, entendiendo la propia diversidad de nuestro país, las necesidades. Por supuesto que hay que hacerlo.
Pero creo que lo que sería imperdonable como nación es que por enfrentar algunas dificultades, por vivir en la coyuntura y no ver el proceso estructural que esto representa, no tengamos la capacidad como nación entre todos de concluir y de hacer y de poner en marcha un proyecto y un proceso tan profundo, tan importante y que ha logrado conjuntar de diversas maneras uno de los proyectos republicanos más sólidos y de mayor profundidad que ha podido construir el México democrático de las últimas décadas. Y por ello un foro como este y todos los que se hagan son fundamentales para abrir, para debatir. Es muy importante que nos escuchemos entre todos, con respeto, pero que en este momento se escuchen todas las voces, todos los ángulos, los que están a favor, los que están en contra de una u otra cosa, porque es parte del proceso que tenemos que construir. Y que si lo logramos hacer en las futuras décadas, estoy convencido que nos vamos a sentir muy orgullosos como generación de lo que logramos para nuestro país. Y si no, también estoy seguro que nos vamos a arrepentir. Muchas gracias a todos y gracias, senador, por esta oportunidad. Sin lugar a dudas, agradecemos el mensaje del secretario de Educación Pública, el maestro Aurelio Nuño Mayer. Bien, señoras y señores, a continuación yo solicito al senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez, sea tan amable de dirigir su mensaje y realice la declaratoria inaugural de este foro. Gracias. Yo les doy la bienvenida a todos y a todas a esta Casa del Pueblo de México, a este patio del federalismo, por cierto, inaugurado en su rehabilitación y recuperación hace exactamente un año, el 18 de agosto del año 2015, donde recuperamos una arquitectura colonial hasta arcos del siglo XVII tenemos en esta casona, con una larga historia. Me siento muy reconocido en nombre del Instituto Belisario Domínguez por la presencia de todos ustedes, de todas ustedes, en especial de mi amigo el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer. Gracias, secretario, por tu presencia y tu contribución en el arranque de este foro. De los senadores, Armando Ríos Peter, Gerardo Flores, y en especial de un hombre honesto, de un hombre que sabe de educación, el senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación del Senado. Y con orgullo también en el presidium el doctor Gerardo Esquivel, director, coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez. El Instituto Belisario Domínguez forma parte del esquema del Senado de la República. Es un instituto de investigación legislativa que desarrolla trabajos, foros, ediciones y que sobre todo prepara insumos para generar una mejor legislación. Es el hermano mayor de los centros de investigación legislativa del país y con ese carácter llevamos a cabo en lo que va del año 34 foros, por ejemplo, de diferentes materias. Y pues hacemos ediciones que las ponemos al alcance por vía electrónica y de manera material a todo interesado. Y este tema, el asunto de una reflexión a 3 años de la puesta en vigor de la reforma educativa, es un asunto de plena vigencia y que requiere una reflexión profunda. Cuando en el 2013 discutimos en las cámaras del Congreso una iniciativa del presidente de la República sobre una reforma constitucional en materia educativa,
La discusión de fondo era la educación con calidad, el derecho a una educación con calidad o el derecho a una educación integral y democrática. Finalmente, una amplia mayoría concibió el propósito, el alcance de una reforma educativa basada en una visión del derecho, el acceso al derecho a una educación con calidad. Así la votamos con una amplia mayoría. El desarrollo de la discusión y aprobación de las leyes secundarias tuvo mayores dificultades. Encontró una reflexión más encontrada, pero finalmente se volvieron productos legislativos. Productos legislativos que, aprobados por las cámaras, deben de ser implementados. Sí, y está en proceso su implementación. Yo he opinado que el tema de la evaluación que ha chocado es un tema hasta cultural. En México, la idiosincrasia, la forma de ser, la visión de las cosas choca con toda forma de evaluación. ¿Cuándo se evalúan los abogados después de obtener un título para poder seguir ejerciendo? Los médicos, los ingenieros, todo profesionista. Se queda solamente al interés del profesionista su actualización, ¿sí?, el allegarse mayores conocimientos y poder brindar el mejor servicio a sus clientes. Eso ocurrió con los maestros. Sí creemos en una reforma, en la necesidad de una reforma educativa. Estamos convencidos que una reforma educativa iba a chocar con los intereses clientelares del CENTE y de la CENTE. Por mucho tiempo se dejó que la educación estuviera a cargo del CENTE. Recuerden, los titulares de la Secretaría de Educación con subsecretarios designados desde el sindicato, hasta 22 secretarios de Educación Pública en los estados designados por el sindicato, delegados de la Secretaría de Educación Pública designados y propuestos por el sindicato, y privilegios clientelares a ambas fuerzas gremiales que tuvieron para quienes las alimentaron propósitos clientelares, electorales y políticos. Creemos nosotros en que México y la niñez mexicana y la juventud mexicana requieren de un mejor nivel académico. ¿Quién puede estar de acuerdo con el nivel académico de la educación en México? Requerimos, de verdad, una reforma educativa, pero el alma de la reforma educativa, como ha dicho Juan Carlos Romero Hicks, es el modelo educativo. El modelo educativo. Hoy se está desarrollando. La visión que tenemos en las cámaras es que el modelo educativo también requiere un tratamiento del legislativo, no solamente de política pública, verlo también como un insumo y un producto legislativo. Este es un foro plural, también institucional, hay que decirlo claramente. No se utiliza por los senadores para alguna posición política. Qué fácil es tomar posiciones políticas en un foro, pero qué fácil es descomponer este tipo de eventos, de espacios plurales, institucionales y de reflexión profunda y académica. Por eso les agradezco su presencia. Por eso, de verdad, yo estoy cierto que los trabajos de este foro van a ser muy exitosos, que vamos a crear insumos de reflexión, que vamos a entregarlos a las cámaras, que vamos a entregarlos a todo interesado, que vamos a entregarlos a la propia Secretaría de Educación Pública, que de verdad yo estoy seguro, estoy convencido que se encuentra bajo la conducción de manos honestas como las de Aurelio Nuño Mayer. Por esa razón, les pido que nos pongamos de pie para poder
hacer la inauguración formal de este evento. En el patio del Federalismo, de esta casona, vieja casona de Jicotencatl, junto a la efigie de Belisario Domínguez, el senador civil, el héroe civil, siendo las 11 horas con 12 minutos del día jueves 18 de agosto de este año 2016, como presidente del Instituto Belisario Domínguez y ante la presencia de ustedes, declaro formalmente inaugurado este evento de reflexión de la reforma educativa a 3 años de su puesta en vigor. Estoy seguro que los trabajos, el desarrollo y las conclusiones de este evento serán muy importantes y de gran éxito. Gracias por su respeto en este inaugural, gracias por su presencia. A continuación, solicitamos a nuestro honorable Presidium sean tan amables de reunirse para realizar la foto conmemorativa de este foro.